Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Para trabajadores, sino también para las empresas, y es el de las plataformas digitales. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar a Jorge Cervantes. Él es director general de Labor Business School, una empresa que pertenece al despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Jorge. Qué gusto saludarte. María Elena, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia, y con el gusto de platicar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, oye, ¿cómo estás viendo este tema de plataformas digitales? ¿Cuál será el impacto en materia laboral? Sí, pues muy interesante. Fíjate que desde el año pasado la Organización Internacional del Trabajo puso en el centro la discusión de los trabajadores de las plataformas digitales, y un grupo de representantes de trabajadores, también algunos representantes de plataformas y algunos académicos también iniciaron una serie de trabajos para definir cuáles eran estas actividades. También debo de destacar que hubo el apoyo de otros profesores y conferencistas e investigadores que tuvieron la oportunidad de estar realizando este tipo de estudios. Razón por la cual la propia Organización Internacional del Trabajo está tomando en consideración y anunció ya que en la próxima conferencia de este año 2025 pondrá en el orden del día el tema de los trabajadores de las plataformas digitales, y particularmente el aspecto del trabajo decente para este tipo de actividades de estos trabajadores. Entonces, no está pasando desapercibido para la Organización Internacional del Trabajo esta nueva actividad, y que de alguna u otra forma en diferentes países se ha estado manejando con sus particularidades y sus reglamentaciones. Pero lo relevante aquí es, tanto para el sector trabajadores como para el propio sector empleador y de las empresas, este concepto que ya empiezan a anunciar por parte de la Organización Internacional del Trabajo respecto del trabajo decente. Jorge, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. Este trabajo decente, ¿cómo lo estás viendo en México? Si nos pudieras abundar un poco más en qué consiste, sobre todo para las personas que nos escuchan, que lo vayan entendiendo, las recomendaciones para México. ¿Hay algunas particulares? Sí, efectivamente, ya lo tenemos contemplado en nuestra Ley Federal del Trabajo, en el cual determina con toda precisión qué debe de entenderse por trabajo digno o decente, y señala que es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, que no exista discriminación de origen étnico, de nacionalidad, de género, de raza, de edad, de discapacidad, de condiciones sociales, de condición de salud, de religión, de migración, de tal manera que tenga ese beneficio el trabajador, y que pueda con ello también beneficiar a las empresas para que se tenga un ambiente adecuado, con una capacitación adecuada, y esto optimice la seguridad, higiene y por supuesto la productividad de trabajo decente, que ya está contemplado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Jorge, ¿y el sector empresarial está listo para estos cambios? Bien, mira, sí debe de estar ya muy atento, porque no es una novedad este artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que sí es novedad es de que el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo ya haya anunciado incluir en el orden del día, en su próxima conferencia de este año 2025, el tema de los trabajadores de plataformas digitales. Y eso tal vez pudiera presentarse como la oportunidad que pueda darse de una discusión y eventualmente la aprobación de un convenio internacional respecto de los trabajadores de plataformas digitales. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar atentos? ¿Qué es lo que va a suceder en esta asamblea, en este Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y qué es lo que se aprueba para que no estemos fuera
de foco de estas disposiciones internacionales. Y si se trata de un convenio internacional, pues ver si es aprobado también por el Senado de la República en caso de que llegara aquí al país. Jorge, entonces la expectativa es que sí los patrones y el Congreso pongan en marcha, aprueben e incorporen en las legislaciones estas recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y esto como para cuándo podría ya entrar en vigor? No, el primer paso es ver qué es lo que va a suceder en el Consejo de Administración, en su conferencia de este año del 2025 de la Organización Internacional del Trabajo, ver si sí lo incluyen en el orden del día, ver qué elementos son los que están incluyendo para discusión, estar observando si efectivamente esto llega a ser un convenio internacional y ya si se aprueba por parte de la Organización Internacional del Trabajo, entonces llegará tal vez a México para que también corra los trámites legales internos, ¿no? Y destacar que mientras, pues debemos estar atentos lo que ya ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, como el que ya existe una serie de información respecto de cómo se están comportando estos trabajadores. Por poner un ejemplo, ya hay encuestas donde señala que el 52% de estos trabajadores de plataformas digitales combinan sus otras actividades, además de la de ser de plataforma digital. El 88% desea trabajar más horas con las complicaciones que esto pudiera representar y la alta rotación que pueda tener, toda esta información que ya está empezando a vertir de lo que ha investigado la Organización Internacional del Trabajo, debemos como empleadores estar atentos. Jorge, ¿y cómo puede apoyar en este sentido el despacho de La Vega y Martínez Rojas? Pues en mucho, porque precisamente pueden consultarnos en la página de internet del despacho cómo se encuentra el estatus de estos aspectos, cómo va el avance de lo que vaya a resolver en esta asamblea, en este Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su conferencia de este año y poder monitorearlo a través de nosotros en la página del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Y si nos pudieras agregar, Jorge, tus números de contacto para que las personas que nos escuchen los puedan tener a la mano en caso de requerir alguna asesoría o más información. Sí, con mucho gusto pueden comunicarse directamente al teléfono 52 55 41 63 21 00. Repito, quito el prefijo 55 41 63 21 00. Es un tema muy interesante porque el trabajo digital está cada vez más presente entre los mexicanos. Vamos a seguir buscándote, Jorge, para que nos actualices sobre este tema que está manejando la Organización Internacional del Trabajo. Muchísimas gracias a Jorge Cervantes. Él es director general de Labor Business School, que pertenece, por supuesto, al despacho de La Vega y Martínez Rojas. Gracias nuevamente. Gracias, gusto en saludarles. Buenas noches. Al contrario, gracias a ti. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Las voces que te mueven. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor y estamos a prácticamente nada de celebrar el Día del Niño. Sin embargo, hay temas que siguen preocupando porque van en aumento. Uno de ellos es la creciente ola de trastornos alimenticios en menores. Cada vez vemos a niños más chiquitos con este tipo de problemas, en jóvenes y por supuesto en adultos. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea César Urías. Él es terapeuta psicoeducativo de la Fundación Ellen West. Muy buenas noches, César, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad para hablar del tema. Al contrario, gracias a ti y platícanos cómo se observa, cómo está creciendo este problema de trastornos alimenticios en niños y jóvenes. Pues mira, tenemos una preocupación demasiado alarmante porque a raíz del uso de las redes sociales en los últimos años, sobre todo posterior a pandemia, ha incrementado considerablemente demasiado el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, mejor conocidos como la anorexia, la bulimia o el atracón.
Ahorita la última cifra de gobierno federal a partir de la encuesta de salud y nutrición nos dice que aproximadamente casi 500,000 de adolescentes en el país están presentando el trastorno, y a nosotros lo que nos preocupa demasiado es que cada vez son edades mucho más tempranas, a partir incluso de los 12 años de edad. Hace 15, 20 años iniciábamos a ver los padecimientos ya en jóvenes de 19, 20, 25 años de edad a partir del consumo de las revistas, pero ahora con el tema de las redes sociales, que es más accesible a edades más tempranas, pues nos preocupa demasiado cómo crecen esas enfermedades mentales que son curables. César, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. Oye, ¿qué se tendría que estar haciendo como país? La Secretaría de Salud tendría que estar tomando este tema como un llamado de atención nacional, como una enfermedad ya dentro de las más importantes, dado el alza de crecimiento y los números que nos estás compartiendo. Sí, mira, nosotros estamos en sintonía, estamos de acuerdo que se deben de promover mayores campañas, mayores políticas, mayor atención hacia la salud mental y hacia los trastornos de la conducta alimentaria. Incluso estamos preparando una campaña en el marco del Día de la Lucha contra los TCA el 2 de junio, que es un día que el Senado de la República lo declaró. Y estamos haciendo la invitación justamente a que se sumen las autoridades. Estamos viendo que quizás se debe a la violencia estética, el cómo se consumen las redes sociales, todos los temas que están relacionados con lo corporal, con los alimentos, incluso con la pérdida de peso, o cómo estamos idealizando el contenido que nuestros hijos o nuestros niños están consumiendo en las redes sociales. César, ¿y qué tan difícil es salir de estas enfermedades? Una bulimia, una anorexia, unos atracones. ¿Cómo los papás se pueden dar cuenta? Mira, Romina, entre los síntomas puede haber una restricción progresiva de los alimentos, sobre todo las grasas y los carbohidratos, o una pérdida acelerada del peso, que es como lo más evidente, porque en ocasiones los hijos, las hijas, pues de pronto se producen un vómito o dejan de consumir alimentos, pero estos sí buscan o encuentran la forma de cómo ocultarlo. También la amenorrea, la ausencia de la menstruación es uno de los síntomas, o incluso el estar observando y escuchando comentarios demasiado obsesivos sobre la imagen corporal y las conductas sobre cómo inducir el vómito, que te digo, esto es como la parte que nos ocultan a los padres, pero sí son conversaciones que se tiran en el círculo de amigos. Como les decía hace un momento, son enfermedades mentales, son completamente curables, pero hay que ponerles demasiada atención porque son crónicas y llegan a ser muy progresivas y muy rápido. César, hablas que es una enfermedad de salud mental. ¿No tendría que ver también con la nutrición? ¿El tener una mejor alimentación ayudaría? Porque hay modalidades incluso de comer hielo para evitar tener hambre. Es que se toma como una medida como para evitar la ansiedad, pero justamente está sobre esta línea de la salud mental. No es una enfermedad, no es una vanidad ni una rebeldía de la adolescencia, sino te decía, es un padecimiento mental que es muy grave y que requiere de intervención profesional. Hemos buscado sensibilizar y colocar este tema en la agenda pública y en la conversación de las familias mexicanas, y digamos que hemos encontrado un modelo de intervención demasiado humano e integral que nos acompañe en la recuperación, sobre todo de las mujeres, porque es un tema con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. ¿Y qué tan difícil, como te comentaba hace rato, es salir de estas enfermedades? Porque hay veces que cuando ya los papás se dan cuenta, de verdad es tardado sacar adelante a los hijos. Justamente nos preocupa demasiado porque de pronto tenemos casos de niñas que tuvieron los primeros síntomas a los 12, 13 años y llegan al tratamiento a los 17, 19 años. Todos estos años, o sea, pierden la mitad de su peso. Es muy evidente la pérdida del peso, pero digamos que existe como un desconocimiento sobre el TCA o sobre el posible diagnóstico. Les digo, es muy curable cuando lo tratamos a tiempo. Incluso cuando no se detecta a tiempo, pues nos va a llevar más tiempo sin tratamiento, pero podemos generar una intervención del cuerpo y la mente al mismo tiempo. Sigamos, si hay un tratamiento o el paciente está en tratamiento, pero no mejora su peso, es que ese tratamiento no está funcionando. César, ¿qué pasa con esta tendencia que existe con el deporte de alto rendimiento, donde les exigen o les piden no subir de cierto peso, el tener programas tan restrictivos con la alimentación, con algunos alimentos? ¿Esto no afecta? Sin duda nos afecta demasiado y nos preocupa mucho esta proliferación de los últimos años, por ejemplo, de los gimnasios, de los centros de entrenamiento, que si se usan de la manera correcta son completamente saludables, pues sí termina impactando demasiado, porque es justamente
lo que más incentiva a tener una dieta más restrictiva o un peso más considerable para la mente de quien tiene el padecimiento, un peso menor. Sí nos preocupa mucho. Estos programas en ocasiones descuidan la mente y descuidan la salud. No quiero decir que siempre van sobre esa línea, pero es algo que sí está impactando demasiado y que hace que las cifras sigan creciendo. César, en el caso, por ejemplo, de las consecuencias del vómito, de la anorexia, de prácticamente no comer, como dice María Elena, un hielito o algo, una hoja de lechuga, ¿cuáles van siendo con el tiempo las consecuencias a la salud? Ya nos comentaste que es una falta de la menstruación, desaparece prácticamente, después regresa, tengo entendido. Sin embargo, uno de los síntomas inmediatos es esta falta de menstruación. ¿Y qué otras cosas se pueden provocar las niñas en su cuerpo cuando recurren a este tipo de situaciones? Bueno, como ya hablábamos sobre los principales síntomas en las consecuencias, pues es una enfermedad progresiva y crónica. Digamos que las enfermedades en el cuerpo, en los diferentes órganos, se van a manifestar con el tiempo. Quizás pueden estar ocultas durante meses e incluso durante años, pero una vez que se potencializa con un síntoma, por ejemplo, un daño renal o un daño en alguno de los órganos de nuestro cuerpo, pues quizás ya va a estar en una etapa demasiado crónica donde la intervención, el tratamiento de recuperación va a ser sumamente complicado. Digamos que estamos visualizando ahorita los síntomas, pero estamos nosotros incluso tratando de analizar y de encontrar y generar información sobre estas consecuencias en el cuerpo humano, de alguna forma para considerarlas también en el tratamiento, porque el tratamiento no solamente termina cuando el terapeuta da de alta al paciente, sino que hay que continuar y hay que seguir dándole un seguimiento de al menos unos 2-3 años. ¿Para qué? Para que los TCAs, el tema mental, no regrese de nueva cuenta a afectar su salud. César, ¿qué pasa con las mamás que por temas de salud o por cuestión estética o de trabajo están en constantes dietas, están checando su alimentación, están checando cuántas grasas consumen? No directamente lo hacen con los niños, pero sí de forma constante lo hacen en público. ¿Esto afecta? Pues mira, termina siendo un impacto impresionante, llega a ser un gran detonador. Sabemos que los padres, las madres no actúan de manera malintencionada, pero estos comentarios que se generan en los círculos más inmediatos, en la convivencia diaria, es justamente lo que va generando ese trauma en la relación del hijo o de la hija con los alimentos. Y nos preocupa demasiado porque hay que de alguna forma eliminar, sensibilizar y generar nuevas dinámicas, nuevas rutinas en la convivencia donde esto no esté presente. César, un minutito que nos queda, pero sí me llama la atención este tema que comentabas respecto a que es una condición mental. Sí, por supuesto, pero con la que se nace ya hay predisposición como para la esquizofrenia, paranoia, bipolaridad, o la misma sociedad es la que empuja a que se detone este padecimiento mental. Mira, no tenemos aún documentado que se nazca o que exista alguna predisposición. Vamos más sobre la línea de que se hace a partir de la convivencia, a partir de los comentarios, de la presión social, de lo que consumimos, de los estereotipos, de los que vamos idealizando. Y es justamente lo que de alguna forma buscamos nosotros atender, y es lo que nos está preocupando. Si no encontramos un condicionante en la salud que predisponga a un trastorno de la conducta alimentaria, más bien las dinámicas en las que estamos inmersos en el día a día. Qué alarmante tema. Ojalá que las autoridades de salud volteen a ver esta situación a la de ella. Por lo pronto, pues César Urías Lara, terapeuta psicoeducativo de la Fundación Ellen West, un especialista en la materia. Gracias por esta charla, esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes, y estamos para apoyarlos y invitarlos a que se sumen a la campaña del Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria a partir del mes de junio. Gracias, buenas noches. Seguimos por el Heraldo Radio. Vamos con nuestro comentario final. El comentario final
en salud. Y los suyos ya estén en casita o estén por llegar a su hogar. Cuídese muchísimo, soy Marielena Vega y hacemos un llamado. A ver, las instituciones financieras nunca pierden, no les van a regalar absolutamente nada, así que hay que tener cuidado con todo lo que uno firma. Desafortunadamente hay muchas personas al interior de las instituciones financieras que cobran un poco más por comisión o por cada tarjeta de crédito o por cada instrumento financiero que puedan colocar. Así que tener muchísimo cuidado de lo que firmamos. Siempre que nos ofrezcan algo es que le vamos a hacer un descuento a cambio de qué o cómo es que lo voy a pagar, porque regalado no se lo van a dar. Cuidado con estas tarjetas de crédito que son sin casi se la están dando nada más con su nombre y con su identificación del IFE, porque al final del día los intereses o el CAT es lo importante, el famoso costo anual total. Si usted le debe, desafortunadamente a veces la necesitamos en periodos largos y entonces nos pueden aplicar el CAT porque así se requiere y porque así está estructurado. Y entonces si le debemos, supongamos que le debemos 5,000 pesos, ya le debemos 10,000 cuando nos aplican el CAT. Y lo comento así al doble porque hay muchas tarjetas que cobran el CAT en el 90%, 99.9%. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y con lo que firmamos. A leerlo y a preguntar verdaderamente todo, porque no se regalan absolutamente nada y después nos podemos sentir defraudados. Romina Román, amiga, como siempre un gusto, un honor hacer este programa contigo para todos nuestros amigos y ahora sí, te paso los micrófonos. Gracias, Marielena, el gusto. Salud, dinero y amor con Marielena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.